Bien, en este video a petición de un usuario me hizo una pregunta por correo electrónico y es que qué tipo de plugin yo utilizo si quiero agregarle archivo PDF para que la persona pueda visualizarlo y descargarlo dentro de mi página web. Y he decidido hacer este video para explicar el paso a paso a seguir, el plugin que yo utilizo para esos fines y así tanto él como cualquier persona que necesite aprender a cómo agregarle un visualizador de archivo PDF lo puedan hacer siguiendo los pasos a continuación. Así que vamos a empezar de una vez. El plugin que yo utilizo es un plugin de pago, pero no se preocupen, porque en el transcurso del video les voy a explicar cómo usted lo va a poder descargar y utilizar la versión que voy a utilizar el día de hoy para este video. Me voy a lo que es seleccionar el plugin y voy a instalarlo. La versión que vamos a utilizar el día de hoy es la 12.1.0 de este plugin. Este plugin también viene en su versión gratuita, pero como siempre viene con limitaciones. El plugin se llama TMC Flipboard y como dice aquí es un visualizador de archivos PDF para lo que es WordPress. Y aquí lo tengo instalado y listo para trabajar con él. Si me voy a la pestaña, lo primero que nos vamos a topar es con el área de creación de lo que sería el archivo que vamos a visualizar. Vamos a darle a iniciar. Aquí vamos a agregarle un nombre al archivo. Yo le voy a poner demo PDF. Ahí está. Y aquí debo descargar o cargar el archivo que vamos a visualizar. En caso de que usted no sepa cómo crear un archivo desde cero de PDF, le voy a explicar unos pasos sencillos, muy sencillos. Yo tengo este artículo de ejemplo que es el que voy a utilizar para crear ese archivo. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar directamente a lo que es el programa de Word. Elijo una página. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí voy a copiar el contenido que tiene este archivo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que a la hora de guardar voy a elegir la opción de guardar como. Voy a seleccionar dónde yo quiero guardar este archivo. Vamos a guardar en la carpeta de descarga. Aquí le voy a agregar algo adicional. Y en tipo de archivo voy a elegir la opción que dice PDF. Le voy a dar a guardar. Y ya con eso tengo mi archivo guardado en formato PDF. Como pueden ver, ahí se ha abierto lo que es el visualizador de Adobe de PDF. Voy a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Le digo que no me lo guarde. Y ya aquí simplemente voy a buscar ese archivo. Le doy a subir. El archivo yo lo busco por aquí. Lo selecciono y le doy a abrir. Ya yo tengo el archivo cargado aquí en la librería. Lo voy a seleccionar y voy a anotar esta URL del archivo y la voy a copiar en un blog de notas. La voy a tener por aquí guardada. Le doy a siguiente y ya con eso tengo el archivo cargado. Aquí voy a traducir esta parte para que lo entienda mucho mejor. Lo primero que nos pregunta, modo de desplazamiento de la visualización. Muy bien, yo lo voy a poner que sea en vertical. Aquí hay otras opciones como horizontal, entre otras. Aquí me pregunta cuántas páginas se van a visualizar. Esto yo lo dejo como viene predeterminado. En lo que es el zoom de lo que sería la visualización, aquí yo lo pongo en automático porque lo que va a hacer es que se va a adaptar al tamaño de pantalla, se podría decir, en la que se esté viendo. Modo de página, aquí yo lo dejo como viene predeterminado. Salto de página, no le agrego un salto de página. Elegir el tamaño del icono. Vamos a elegir un tamaño mediano. Y seleccionar lo que sería el estilo de la barra de la herramienta. Yo lo dejo como viene predeterminado, pero aquí tenemos diferentes opciones, que es a decisión de cada quien cómo quiera utilizarlo. Aquí me pregunta sobre cuando el documento llegue a su final. Él agrega como en forma de un botoncito que cuando la persona le da, lo lleva directamente a un área específica dentro de su página.
Aquí yo recomiendo que, a menos de que sea un servicio que usted esté ofreciendo y el archivo PDF sea parte de ese servicio, aquí usted puede poner la URL de su página de servicio. En mi caso yo voy a poner la URL de la página de contacto para que se vaya a la página principal. Vamos a colocarla aquí. Y aquí debo de colocarle el nombre que va a tener ese botón. Yo le voy a poner simplemente demo para el ejemplo, pero usted le puede poner el nombre que así usted decida. Ya que tengo toda esta parte lista y configurada, le voy a dar a publicar. Ya con eso yo tengo lo que sería el archivo creado. Le voy a mostrar estas opciones que vienen predeterminadas, que simplemente se las estoy mostrando, pero mi recomendación siempre es dejarla como viene, aunque en caso de que usted quiera modificar algunas cosas, lo puede hacer, como por ejemplo transcripción. Eso es para permitirle que la persona que esté viendo el texto lo pueda modificar. En el área de privacidad, aquí usted puede cambiar algunas cosas, como por ejemplo agregarle un nombre a lo que es el error de cabecera y así sucesivamente. Esas son de las cosas que vienen ya cuando creamos nuestro archivo. Si nos vamos de nuevo, aquí tenemos nuestro archivo creado con lo que sería la copia de la URL. Vamos a seleccionar la copia y ahora debemos de crear un checo para poder insertar lo que sería este archivo dentro de nuestra página web. Nos vamos aquí a esta opción que dice generar. Aquí tenemos diferentes opciones, vamos a traducirla para que la vean. Aquí podemos seleccionar, incrustar con el Flipboard, enlace de Flipboard, enlace de imagen a un Flipboard. Este es el que yo voy a utilizar. Aquí me pregunta seleccionar el archivo. Yo voy a seleccionar el elemento. Aquí voy a subir la imagen que va a estar enlazada con el archivo. Vamos a buscarla. Vamos a ver qué imagen voy a utilizar. Voy a utilizar esta simplemente para el ejemplo. Usted lo puede utilizar cualquier otro tipo de imagen. Le voy a dar a insertar. Aquí me pregunta el enlace de la imagen. Muy bien, seleccionamos la ventana. Tamaño o ancho de la imagen. Yo lo voy a poner que sea no muy grande. Vamos a ponerle un 20%. Usted puede ir probando y llegar al punto que usted crea que es el adecuado. Altura de la imagen, lo dejamos en automático. Alineación de la imagen. Aquí tenemos izquierda, centro y derecha. Yo lo voy a poner en el centro. Y aquí simplemente le voy a dar a generar el código. Ya tengo el código generado. Lo voy a copiar. Y ya tenemos la primera parte lista. Ahora vamos al área de insertación de este código corto dentro de nuestra página web. Para ello me voy a crear una página. Déjenme eliminar esto por aquí. Vamos a crear una página desde cero. Vamos a ponerle inicio, ¿verdad? En plantilla, lienzo. Y aquí vamos a colocarle, a decirle que publique. Ya con esto guardado, vamos a darle a editar con elementos. Vamos a esperar a que cargue. Cerramos toda esta área de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, porque no voy a crear una plantilla desde cero, yo me voy a hacer de ayudar con lo que es Envato, la librería de Envato. Me voy a los keys de plantilla gratuito. Voy a buscar un key que vaya un poco acorde de lo que ando buscando y que me sirva para insertar lo que sería este código corto. Vamos a ver, vamos a seleccionar este. Vamos a darle a instalar. Ahí ya terminó. Ahora me dirijo a esta opción que dice instalar key. Por aquí lo tenemos. Vamos a previsualizar los keys. Aquí me dice que necesito 3 requisitos de instalación para que esto aquí funcione. Es muy sencillo. Le damos a instalar los requisitos. Le damos a instalar ahora. Y ya ahí ha terminado esos requisitos que necesita para que la plantilla funcione. Aquí tenemos diferentes tipos de página de inicio. Este es uno. Por aquí tenemos el otro. Como pueden ver, son muy diferentes uno de los otros. Y por último tenemos este. Vamos también a visualizarlo. Vamos a buscar. Ok, yo voy a utilizar este para este ejemplo. Vamos a darle
a instalar. Ahí ya está haciendo el proceso de instalación, como pueden ver, muy rápido, por cierto. Y esperamos que termine. Ya aquí tenemos lo que sería nuestra plantilla cargada dentro del área de trabajo en Elementor. Vamos a previsualizarla, guardar los cambios. Siempre recuérdense guardar los cambios. Vamos a previsualizarla. Y esta sería la plantilla, como pueden ver. Ahora vamos a agregarle lo que sería este checo que copiamos y que creamos. Y lo podemos hacer en cualquiera de estas áreas. En mi caso yo lo voy a crear aquí abajo. Vamos a crear una estructura a una columna. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que voy a colocar un título. Vamos a ponerle archivo descargable. Usted le puede poner el nombre que usted decida. Vamos a centralizarlo. Vamos a jugar un poco con lo que es el tamaño. Otra de las cosas, vamos a cambiar un poco el color. Vamos a ponerlo negro. Bien. Y ya con eso tenemos esta parte lista. Ahora podemos agregar un poco de texto con lo que es el texto editable. Vamos a colocarlo aquí debajo. Y por último vamos a buscar lo que es el widget de checo para colocar lo que sería el código que hemos utilizado. Lo tenemos por aquí, lo sentamos aquí debajo y aquí vamos a copiar el código que creamos anteriormente. Vamos a copiarlo y como pueden ver, lo que no aparece es la imagen. Aquí podemos jugar un poco con lo que es el tamaño, como aquí, que recuerden que le pusimos un 20% a las imágenes. Desde aquí lo podemos modificar. Vamos a ponerle que sea un 10%, muy pequeño. Quedaría así, de esa manera. Pero en este caso lo vamos a dejar aquí. Pero ya saben que desde aquí podemos modificar lo que es el tamaño. Vamos a guardar los cambios y ya con eso tenemos esta parte lista. Bien, solamente nos queda previsualizar para ver si todo ha quedado correctamente. Vamos a hacerlo. Aquí voy a bajar hacia abajo y aquí tengo lo que sería el archivo. Vamos a darle un clic y aquí me visualiza lo que es el archivo en PDF. Recuerden que le hablé que te daba la alternativa de agregarle un botón para que cuando terminara de ver el artículo, simplemente dándole aquí a inicio, lo lleve directamente a lo que es la página principal. También tenemos la opción de descarga, tenemos diferentes opciones que podemos, incluso podemos imprimir directamente desde aquí. Vamos a darle ya a lo que es inicio y como pueden ver me llevó a la página principal. Así que muchachos, este es el plugin que yo utilizo cuando quiero agregarle un visualizador de archivo PDF a un proyecto que esté realizando para un cliente y a veces hasta para mí mismo, con lo que es este plugin. Entonces muchos se estarán preguntando cómo adquirir este plugin. Es muy sencillo. En mi página web, Edwin Cepeda Web, aquí en esta página va a aparecer un artículo hablando un poco sobre lo que es este plugin y dentro del artículo va a existir un botón para que lo puedan descargar. Lo único que les pido de por favor es que si usted no está suscrito, apóyenos con eso, suscríbase. Eso no le cuesta absolutamente nada, pero a nosotros nos ayuda mucho. Así que nada muchachos, espero que este video haya resolvido la duda de Rafael y de cualquier otra persona que quisiera agregar lo que es un visualizador de archivos PDF. Así que como siempre, pregunta o duda me la dejan saber en la caja de comentarios. Atento siempre a cada uno de sus comentarios para ayudarlo en lo más rápido posible. Vuelvo y les repito, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Así que muchachos, muchísimas gracias por su atención, por estar atento al contenido del canal. Y por el día de hoy me voy a despedir de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.